Paz a vosotros, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Gamaliel de Mexicali, Baja California, México. Me da mucho gusto reanudar el programa Aquellas Palabritas de la Biblia con mi amigo, el pastor de Argentina, Sergio Espera, y también con nuestros hermanos y colegas del canal. Ahí estuvo nuestro hermano chileno, el pastor Big Manía. Quiero explicarles que la mención de que salía entrecortada la emisión desde Pilar, Buenos Aires, era porque estaba fallando mi celular. No quise modificar la emisión, la iba a emitir desde que no salía entrecortada, según yo, pero cuál va siendo mi grata sorpresa que en mi PC la emisión del pastor Sergio Espera salió perfectamente bien. Bueno, hago la aclaración para que sepan por qué las menciones ahí en el programa. Adelante con el programa, vamos. Bienvenidos a una edición más de su programa Aquellas Palabritas de la Biblia, donde el pastor Sergio Espera desde Pilar, Buenos Aires, Argentina, compartirá con nosotros interesantes palabras de la Biblia que son fundamentales para el estudio de las Escrituras. Ahora dejemos los micrófonos al pastor Sergio Espera, amante de las Escrituras. Bendiciones a todos mis hermanos, aquí iniciando nuevamente un programa de aquellas palabras de la Biblia, y bienvenidos a todos los hermanos que se conectan en el canal La Congregación de distintos puntos del mundo, podríamos decir, y en distintos horarios, y se dan cita. Para mí es en esta noche, siendo las 23 horas 15 minutos casi, iniciando este programa, y esperamos que la internet nos acompañe, Pastor Gamaliel, y podamos tener un buen programa en estas palabritas de la Biblia. Bienvenidos a todos, también algunos que están convocados, invitados a poder de alguna manera participar y dejarnos también su opinión. Así que para los que nos van a escuchar por distintos medios también, bienvenidos, y esperamos como siempre que este programa sea una herramienta, y como siempre, ¿no? Damos de lo que recibimos, por gracia damos, y entonces estamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendiciones y bienvenidos a todos. Cambio. Pastor Sergio, un saludo desde Mexicali, Baja California. ¿Qué puedo decir? Estoy bien contento de retomar aquellas palabritas de la Biblia que, de paso menciono, es el programa más técnico que he tenido yo, porque este tipo de estudios, este tipo de investigaciones, pastor, lo tengo para mí mismo de forma personal, y usted de una manera muy amable, muy espontánea, la va a compartir con nosotros, el fruto de su investigación. Solamente que estoy un poquito nervioso porque está en tela de juicio mi amada Reina Valera, Pastor Osvaldo, así que así nervioso como estoy, vamos a sopesar la evidencia de lo que usted nos va a traer en el programa. Y pastor, hay un personaje ahí en la sala, el gran Big Manía, el locutor por excelencia, así que a su debido tiempo abra usted los micrófonos para que pueda participar también, y a su vez todos los hermanos de la sala. ¿Qué nos traen esta noche, pastor Sergio, desde Pilar, Buenos Aires? ¿Qué nos va a servir a la mesa? Cambio. Sí, mis hermanos, lo que vamos a seguir compartiendo, haciendo un poquito un repaso, una introducción nuevamente de lo que veníamos hablando. En los últimos programas que tuvimos hace algún mes y tanto atrás, hablábamos de las versiones de la Biblia y su trabajo en traducción, ¿no? Mayormente estamos hablando y refiriéndonos de la lengua española, ¿no? Y sus morfologías, sus sintaxis, su forma, ¿no? De que tiene este idioma, y por lo tanto el conocer muy bien nuestro
nuestro castellano, como decimos aquí en Argentina, o español, es muy importante. Y estuvimos viendo ciertos tipos de instrumentación o formas de traducción. Las más modernas, como varias Biblias que se llaman lenguajes actualizados, lenguaje actual, etcétera, etcétera, utilizan mayormente una forma de traducción, vamos a llamarle redundantemente moderna, que trabaja con lo que se llama literalismo, son versiones literarias o son versiones dinámicas. Es lo que está de moda, es la versión. Es muy importante a la hora de estudiar la escritura, ¿no? Que aunque una versión literaria tenga una buena intención y una versión dinámica también, puede realmente cometer algunos errores y algunas cuestiones que no nos ayuden a la comprensión correcta de la intención del texto. En el día de hoy, por ejemplo, tuvimos una hermosa charla con mi invitado de lujo de esta noche, que es el hermano Luis Jiménez, para nosotros Big Manía, porque muchos de nosotros tenemos algún nombre en el nick con que nos identificamos. En mi caso, Rabí Pastor. Bueno, el hermano Luis Big Manía, hablábamos hoy, escuchaba en una charla que él hablaba de la intención, ¿no? De la palabra, el concepto, pero que más allá de la traducción, lo que intenta traducir, o mejor dicho, comunicar la Biblia, tiene que ver con la idea de Dios, la idea del texto en lo más original posible. Por eso, en el último programa, si usted recuerda, que hicimos algunos ejercicios para notar cómo el texto estirado y el texto blando, literario o dinámico, a veces agrega demasiadas palabras, y habíamos visto, por ejemplo, un texto en 1 Corintios 13:12 o 13:13, donde el literalismo había estirado de 21 palabras a 40 palabras en el mismo texto, y había omitido una palabra que se encontraba en el griego y nos hacía perder la idea contextual. No sé si hasta ahí usted recuerda cómo veníamos haciendo el ejercicio, y a veces aún el Reina Valera, que es un texto recibido, y en el texto 1909 o 1960 tiene todavía una forma, vamos a decir, romance en el idioma. A pesar de eso, y venir del texto recibido, tenía varios aciertos en su gramática y también en la traducción. Más allá. Pastor Sergio, lamentablemente sale muy entrecortada su voz, y hay partes que sale bien, pero también hay lagunas donde no se oye nada. Me mandaron una alerta, se están quejando los consumidores, pastor. Todos están sentados a la mesa, con sus cubiertos para comer aquellas palabritas de la Biblia, pero el internet nos está jugando una muy mala pasada. Pastor Sergio, ¿no sería mucho pedir que los miembros de su familia se desconectaran del internet momentáneamente y se reunieran a su alrededor para oír el programa, a ver si mejora la calidad de su señal? Perdone este atrevimiento. Cambio. Sí, pastor, ahí le estoy retomando. No sé si es un milagro del Señor o las oraciones de ustedes, pero me acaba de entrar muy buena señal aquí en el sello donde nos marca abajo la señal. Está completa, y hoy realmente estaba muy baja. No sé cómo me sigue recepcionando. Cambio. Bueno, yo lo escuché un poquito, se cortó, pero lo escuché un poquito mejor. Vamos a ver, hermano Joel, por allá en el sur de la República Mexicana, estás copiando al pastor Sergio. Cambio. Sí, ahorita ya la escuchamos perfectamente. Cambio. Oh, pastor, vamos a darle para adelante. Sí, pastor, es muy interesante analizar las versiones blandas, las versiones poéticas, y sí recuerdo los ejercicios que nos ha venido usted compartiendo, pastor, así que vamos a darle para adelante. ¿Cuál va a ser la primera cita que nos va a compartir? Y vamos a compararla, vamos a comentarla, ya que los comensales en esta noche están ansiosos, y creo que también Big Manía está listo para disparar. Cambio.
Sí, pastor, sí. Y sabemos que muchos de ustedes, como el pastor Osvaldo, prefieren muchísimo a las Biblias modernas como NBI, a la cual yo cuestiono y critico bastante, a pesar de que estudié actualización bíblica en NBI, en la versión internacional. Y me gusta más NTV, aunque también le encuentro algunas cuestiones literarias estiradas que no son necesarias, o le llamamos texto masticado. Bueno, hoy vamos a un ejercicio práctico y fácil. Claro que siempre está la pregunta de en qué cambiaría nuestro pensamiento o doctrina por solamente una palabra. Bueno, a veces por ahí no se pone en juego la salvación o todo esto, pero sí pequeños detalles que se van literalizando y al pasar el tiempo se van copiando de ellos mismos otras copias, y es probable que al pasar el tiempo perdamos el sentido verdadero que del texto, la intención verdadera del texto, por lo menos aproximado al más original. Vamos a ver entonces Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, versículo, creo que es el 15. Ya lo completamos, a ver, creo que es Mateo capítulo 21, versículo 15, ya le digo. Tengo aquí mis Biblias varias en Android, también Biblias en libro. Sí, Mateo 21, 15. Pastor Sergio, estoy a punto de soltar el llanto en enorme desconsuelo. Mi esposa dice, mi hijo, ¿no será tu internet? No, parece que es el del pastor, pero no quiero acusar al internet argentino. A ver, Big Manía desde Chile. Yo oigo al pastor muy entrecortado. ¿Cómo lo escuchas tú, Big Manía? Cambio. Sí, lamentablemente sale entrecortado. Se toma muy poco de lo que comparte. Me alcancé a tomar Mateo 20, versículo 15, cambio. Estoy entrecortado, pero me parece que dijo Mateo 21:15, hermano Big Manía, cambio. Bueno, Pastor Sergio, se le oye entrecortado, pero los comensales insisten en el programa. Mateo 21:15, le dejo el micrófono a Big Manía para que le dé lectura en su excelente voz y que empiecen los comentarios. Adelante, Big Manía. Mateo 21:15, cambio. Mateo capítulo 21, versículo 15. Pero, momento, ¿en qué Biblia la leemos? ¿Cambio? Bueno, no me dijo el pastor Sergio, pero Reina Valera, ¿qué te parece? Vamos a ver si ahorita, después de tu lectura, el pastor Sergio nos va a aclarar la dinámica de este ejercicio. Cambio. Ok. Mateo, capítulo 21, versículo 15, Reina Valera 1960. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Cambio. Muy bien, hermano Luis, muy bien, creo que leyó usted Reina Valera. Y no sé si era el pastor Gamaliel, usted recibió varios de las fotografías de los textos que le había enviado, pero era interesante ver cómo tenemos en las versiones dinámicas, que lo que traducen es más bien el texto, vamos a decir, tratando de explicarlo, sin embargo están perdiendo algunas de esas bellezas de la palabra. Parece que la palabra Hosana es una palabra de origen hebreo, Hoshiana, y significa algo que los que hicieron la traducción dinámica no tomaron en cuenta, y algunos de ellos, por ejemplo, traducen, usted ha recibido alguna de esas fotografías, alaben a Dios por el Hijo de David. Otras traducen al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías, alabanzas a Jesús el Mesías, alaben a Dios. Otros ponen viva el Hijo de David, que es la Biblia al día, la VAD. Dice, los principales sacerdotes y los jefes de los judíos vinieron a aquellos sorprendentes milagros y escucharon los niños que en el templo gritaban viva el Hijo de David. Perturbados se indignaron. Mire, ahí podemos observar varias formas en que intentaron explicar el
Hosana al Hijo de David. Pero ¿qué realmente significaba? ¿Qué significaba esta palabra? Porque si vamos a aclarar, si la traducción es dinámica e intenta aclarar el texto o la palabra hebrea, debería ver su contenido y ser leal a la palabra. Pero quizás solamente intentan dinamizar. Este es un ejemplo de dinamismo. Actualizar la expresión, llevarla a una época como la nuestra o a un modismo. Pastor Sergio, nos estamos perdiendo de un excelente programa, de un excelente comentario por culpa del internet. Sí, captamos su idea, pastor, muy entrecortada, pero me temo que no tiene la calidad para que yo la pueda subir a YouTube. Pero sigamos adelante, ya estamos enfrascados. Sí, usted me mandó 3 versiones donde en una se traduce alabanzas al hijo del rey David. La otra dice cuando oyeron que los niños daban alabanzas a Jesús. Pero oiga, pastor, se perdió por completo el significado de la palabra hebrea Hosana. Estamos ansiosos de escuchar su comentario y usted le da el micrófono a Bigmanía y a los hermanos cuando lo juzgue necesario, pastor. Vamos a ver si mejora un poquito más el internet. Cambio. Por momentos recibimos internet y por momentos se va, estamos intermitentes, pero aprovechamos al máximo, pastor. Sí, ¿qué cambiaría? Porque alguien podría decir que esto es algo inocente, que algo que no tendría mucho sentido, y bueno, y que no afecta a la doctrina ni a la salvación. Bueno, pero lo que pasa es que esa misma regla se utiliza para muchas cosas, y perderle el verdadero sentido de lo que le decían Hoshi, Hana, le estaban diciendo una palabra compuesta, Hoshia, que parece que significa que salve, que le están rogando, es arengarlo, y es una arenga al rey, le están rogando, pidiéndole que salve, y la última palabra, na, es ahora en un tiempo adverbial, ¿no? O futuro, o tiempo adverbial presente, como el ahora, sálvanos, o sea, desde ahora en adelante, sálvanos. Esa es la expresión que ellos están diciendo, los niños, por eso están perfeccionando la alabanza. Lo que dice el Señor, pero en ningún momento están dándole alabanzas al Mesías, ¿no? La expresión Hoshiana no significa alabanzas al Mesías o gloria a Dios por el Mesías, no significa esto. Era una arenga, ¿no? Un ruego. Rogamos ahora, sálvanos. Te rogamos, sálvanos. Esa es la expresión. Y bueno, las versiones dinámicas han perdido el sentido, o no les ha interesado tratar de expresar el verdadero sentido correcto para que las nuevas generaciones realmente sepan el contenido. Y esto va a ser peligroso en otros textos donde se utiliza esa misma regla y se va perdiendo un sentido, inclusive de la obra del Espíritu. En nuestra vida ya vamos a ver un segundo ejemplo, aunque este parecía muy sencillo, pero es una pena que una palabra tan bella, tan hermosa, cuando alguien la quiere dinamizar, se pierda todo el sentido que contenía, que era muy lindo. Entrego el micrófono, si me alcanzaron a escuchar bien, hermano Bigmanía, Dulce, hermana Adriana, son también mis invitados de honor, y por supuesto todos los hermanos del canal, los que están en la oración. Adelante, cambio. Bigman, te han entregado el micrófono. Yo creo que sí entendiste todo el comentario entrecortado, pero se entendió. Adelante, Bigmanía, y pásaselo a la hermana Adriana y a Dulce. Adelante, Bigmanía, cambio. Bueno, es interesante esto del acomodo de la escritura o de la lectura de la escritura, de cambios. En algunos momentos se ponen sinónimos a la palabra y cambian, y lo increíble es que esto cambia el concepto, lo que hoy día compartíamos, de la escritura. Fíjese que el texto en el versículo 15, me voy a permitir repetirlo, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. El versículo 16 dice algo interesante: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen?
Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Creo yo de que el versículo 16 aclara muy bien lo que va apuntando el concepto de lozana. El concepto de alabanza significa hablar bien sobre alguien, hablar bien de alguien, alabar a Dios, hablar bien de Dios. Y en el concepto de lozana, justamente el texto 16 es una referencia sobre lo que lozana significa. Es decir, se perfecciona la alabanza en el hosana al hijo de David. ¿Qué me quiero decir? Que el texto que se cita, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, es un texto que se está tomando del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento dice que viene a perfeccionarse la alabanza en una expresión de salve al hijo de David, te rogamos, como bien lo decía nuestro pastor Rabí, hosana al hijo de David. Y eso fue lo que provocó la indignación de los sacerdotes y los escribas, hombres judíos. Recordemos que el texto de Mateo es un libro escrito para los judíos que conocían la palabra y comprendieron el significado de hosana al hijo de David. El concepto. Entrego el cambio. Hermana Dulce, hermana Adriana, invitados de honor esta noche. Aquí está el micrófono para que comenten, pregunten. Está muy bueno. A pesar de lo entrecortado, está muy sabrosa la exposición. Adelante, cambio. Bueno, bendiciones, buenas noches. Aquí hay mucho ruido, pero tengo una pregunta. ¿En qué puede uno caer al no tener la traducción o el concepto correcto? ¿Sí? O el concepto correcto de lo que el Señor quiere dar a expresar, ¿no? O sea, yo leo una traducción y no tenemos el concepto correcto aquí de acuerdo a este versículo, ¿cierto? Pero aún así, no es por sabiduría, también a eso voy, si no es por sabiduría lo que yo le puedo entender, si no es por lo que el Señor me dé a entender a mí, también Él lo dará eso así en el espíritu, el concepto correcto también, a pesar de que las traducciones no den esa... Sí, o sea, error de los hombres al traducirlo. Mi pregunta cambia. Espero lo haya puesto bien, cambia. Interesante como siempre, hermana Adriana, su pregunta. Bueno, por eso recomendamos que tenemos que nosotros, ¿no? Discernir, decía hoy el hermano Luis, discernir, no solo interpretar. Porque claro, mire lo que han hecho algunos han interpretado por usted y por mí. Se han tomado el trabajo vanamente y lo que le llamamos texto masticado. Y entonces estamos en lo que es un ejemplo de versión dinámica. El dinamismo quiere llevar a actualizar el lenguaje y las expresiones, pero pierde, no le interesa llevar al lector el pensamiento original de la idea y se pierde. Por eso, contextualizando la escritura, utilizando la herramienta de algunos traductores que es contextualizar en el contexto inmediato. En otro ejercicio vamos a ver, no tengo la lámina aquí, pero porque la he perdido estos días, si no le pasa una lámina, usted va a ver que tenemos que ver el contexto inmediato, el texto antes y posterior al que estamos leyendo, el mismo capítulo, luego en el mismo libro, y luego nos vamos a ideas remotas, contexto remoto, y tiene que armonizar con toda la escritura, ¿verdad? Pero aquí vemos un sencillo ejemplo de lo que es dinamizar, o sea, actualizar un lenguaje conforme a un modismo y que se pierda la idea, porque en otra versión que tengo aquí dice viva Cristo, que ellos gritaban viva Cristo, y en realidad
Inclusive la mayoría traduce niños, pero muchachitos traduce otra, porque no eran niños de pecho solamente, sino que los que gritaban y corrían, inclusive que clamaban y todos. La palabra hebrea de que gritaban es como que graznaban, hacía un chillido, hacían un ruiderío, un chillido. Así que eran muchachitos, niños chicos que correteaban, muchachitos. Por eso la versión muchachos parece de entenderlo muchachos adolescentes para allá más arriba. Sin embargo, eran muchachitos pequeños. Interesante ver que lo que puede ocurrir es que perdamos, este es un sencillo ejemplo, que perdamos el sentido y que las versiones dinámicas nos lleven a que, por ejemplo, en otros casos, se resalte otra vez que soy yo el que debo poder acercarme a Dios y que depende de mí que cambie mi manera de pensar, y eso hace el literalismo y el dinamismo aún peor. Aunque no parezca y en muchas partes sea agradable la traducción para entenderla más, pero hay una intención a veces que le quita al verdadero sentido. Es una pena. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo donde usted se perdió una perla, ¿no? Una perla. Usted lee una versión y dice, ¡viva Cristo! ¿Qué gritaban los niños? ¡Viva Cristo! Listo. Punto. Y se perdió una belleza de una palabra. En cambio, en Reina Valera, que le dice Hosanna, y usted no sabe lo que es Hosanna, lo va a llevar a buscar en un diccionario y va a encontrar realmente el verdadero significado. Y el mismo contexto explica que lo estaban declarando rey. Por eso ellos se indignaban, como bien decía el hermano Bigmanía. Creo que mi señal está media débil y quizás se escucha entrecortado, así que doy el paso a Dulce o algún hermano más que quiera aportar. Cambio. Bueno, quisiera yo agregar algo también. ¿Se recuerda, hermana Adriana, el concepto de los que son los niños y de la leche? Cuando estudiamos la escritura, se da cuenta que ahí dice, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Se recuerda que en Cristo somos otra cosa? ¿Somos la alabanza? También. Claro, sí recuerdo. Allí me estaba yo viendo que son los niños. En otro texto también dice, dejad que los niños vengan a mí. Los niños que piden la salvación. Interesante, ¿no? Los niños que piden la salvación, ¿sí? Sí, cambia. Nuestra hermana Adriana siempre hace preguntas buenas, Pastor Rabí. Yo la oigo mucho a ella con Bigmanía y siempre formula buenas preguntas, igual que la hermana Claudia. Hermana Dulce, le dejamos el micrófono, queremos escucharla. Cambio. Bueno, ella tiene un poco de mala señal. Adelante. Bueno, mientras Dulce se prepara para aplanar, esperemos que esté ahí, atenta. Fíjense que la última lámina que mandé, y esto sí que Pastor Gamaliel, contra toda pronóstico, utilizando la versión de Westcott y Hort, han traducido, increíblemente para los testigos de Jehová, la Biblia, ha acertado aquí en la traducción, pero porque aquí no les afectaba mucho, ¿verdad? No les afectaba, entonces mire cómo va a aparecer la traducción. Pero debemos decir con honestidad que esto está acertado. Si vamos a traducir la palabra, hagámoslo bien, correctamente. Cuando los sacerdotes principales y los escribas vieron las cosas maravillosas que hizo, y a los muchachos que estaban clamando en el templo y diciendo, salva, rogamos al Hijo de David. Salva, rogamos, al Hijo de David. Se indignaron. Debemos reconocer que para traducir, realmente yo creo que no es méritos de ellos, es realmente trabajo de Westcott y Hort, que han hecho una muy buena traducción en el año 1800, creo que es 1850 en adelante, no recuerdo bien. Han hecho una buena traducción del griego, inclusive aquí interpretando la parte literal del hebreo, y encontramos algo correcto. Eso sería lo correcto, si es que vamos a traducir la palabra y llevar la idea y el concepto real. Dejamos por ahí, cambio. Sí, pastor, mire que yo tenía en mi acervo, en mi información, que
la palabra Osana significa sálvanos, y con signos de admiración, sálvanos, pero en mi amada Reina Valera pues no se tradujo. Y nunca me había puesto a comparar, pero sí, pastor, definitivamente se perdió el significado en aquellas versiones. A ver, pero la hermana hizo una pregunta, pastor Rabí, y que hasta dónde te puede llevar una mala, no es que se equivocaron, no es que falsearon, sino más bien es una traducción muy liviana, muy dinámica, que pone énfasis en otros aspectos del relato pero que no explica a la vez la indignación de los fariseos, porque pues ahí estaban reconociendo que Jesucristo era el Salvador o el Mesías, ¿no? Y Jesucristo se apresura a citar el Salmo 8. Me quedo meditando en eso de los niños de pecho, porque un niño de pecho no habla todavía. Ahí hay algo misterioso ahí. A ver, pastor, mi hermana Adriana preguntaba, ¿hasta dónde te puede llevar una traducción tan dinámica que no te dé el significado exacto? Cambio. Todas apuntan a quitarle lo maravilloso de la escritura, las partes espirituales profundas, y terminan aplanando tanto el texto, dejándolo tan llano, que la obra del Espíritu queda casi anulada, y es el hombre ayudándose a sí mismo. Voy a tomar palabras del hermano Luis Bigmanía. Te proponen imitar a Cristo, ser un seguidor, o correr la carrera compitiendo con Cristo y no en Cristo. Eso es lo que A ver, pastor, extended más el concepto, por favor. Competir contra Cristo y no en Cristo. A ver, abunde más ahí, porque probablemente ustedes están haciendo alusión a una expresión bigmánica que los del programa de momento no la captamos. Cambio. Sí, ampliamos y le doy paso también al hermano Luis. Es que parece proponernos que nosotros somos nosotros. Recuerda, Romanos 10:3, para los hermanos que quieran entenderlo. Dice que los judíos de ese momento, inclusive que habían recibido a Cristo como su Salvador, de esa primera iglesia, dice que ellos ignorando, por eso la carta a los romanos, ellos ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que se produjo en Cristo, la que se le da al pecador y se le otorga por la fe, porque si no, no habría ninguna justicia que alcance o le deje satisfecho a Dios. Pero ellos, ignorando esa justicia, procuraron imponer la justicia propia. ¿Y cuál es la justicia propia? Era tratar de hacer las cosas bien por la ley, tratando de, en este caso el cristiano estaría tratando de imitar a Cristo, cada día haciendo un gran esfuerzo por imitarlo. Ahí a ver si vamos entendiendo el concepto, para después ir a Romanos 12, versículo 2. Y vamos a verlo varias versiones, para que usted entienda que una versión dinámica me está proponiendo algo que la idea de la Biblia, el concepto de la Biblia, no me proponía. Cambio. Pastor, antes de que hable Bigmanía, acabo de descubrir una cuestión técnica. Mientras pasan las horas inexorables, va mejorando su señal. Así que, haciendo uso de un sacrificio, pastor, va a tener que mover el programa para más tarde por el internet argentino. Ahorita está saliendo perfectamente. Te escuchamos, Bigmanía. Cambio. Adelante, Big. Cambio. Yo pensé que era mi señal, que no lo escuchaba hermano Luis, pero adelante, hermano Luis. Cambio. Oh, ahora sí. Mi consulta antes de seguir, ¿no hay hora de oración hasta el momento? Cambio. La han aplazado por amor del programa, por amor de ti, Bigmanía. Adelante, tienes tiempo. Cambio. Correcto. Bueno, en realidad lo que hace, me parece que, como bien dijo nuestro pastor Sergio, estas traducciones y me pareció que ocupó una palabra adecuada, modismos. Llegado el momento, todas las traducciones, por agilizar más la interpretación, aplican modismo.
quizás es como los programas de computación. Hoy en día los programas de computación tratan todos cada vez de ser más amigable al usuario, para que el usuario solamente apretando un botón tenga un contexto completo. Pero lamentablemente en la Biblia no se puede hacer eso. Pero con estas traducciones pareciera que están tratando de buscar el botón adecuado para que las personas vean en relación a lo que ellos colocan, como bien se dijo, y no de lo que el Espíritu puede hacer en ellos, de la revelación de la Escritura. Bien dijo usted referente a este texto, aquí hay un tesoro que está oculto ahí en este capítulo 15, o sea, capítulo ¿cómo se llama?, que estamos leyendo, el capítulo 21, en el versículo 15 y 16 hay un tesoro que va muy relacionado con lo que está en Gálatas capítulo 4. Entonces, pero en sí entiendo eso, que más que favorecer, me parece que lamentablemente va quitándole la fuerza al concepto del mensaje de la palabra. Oh, mi hermano Luis, como siempre, excelente su comentario. Sí, muchas gracias, hermano Luis, por su aporte. Claro, eso es lo que intentamos decir. Hermano Luis, en otros programas teníamos unas láminas con el pastor Gamaliel y mostrábamos las 4 formas de trabajo de traducciones. Veíamos a la izquierda, veíamos el aparato literario, luego el aparato dinámico arriba, el aparato literal, que intenta a veces también traducir, y debajo veíamos lo que se llama la traducción contextualizada, y a esto es lo que apuntamos, ¿no? Hay unas muy buenas Biblias, cual hoy le pedían un trabajo exclusivo a usted, la Biblia de Jerusalén, Biblia textual en varias de sus versiones, también por citar algunas más, a ver, nos vamos a acordar de algunas más, trabajan con lo que se llama contextualizar. A eso se le llama aparato crítico. Hacer una buena crítica de todo el material existente, del cual es mucho hoy, hay muchísimos. Cuando nuestros traductores para Reina Valera, Casiodoro de Reina y su traducción, solo contaba con algunos cientos de manuscritos, retazos de ellos para comparar, y seguramente un poco del griego de Erasmo y un poco la Vulgata latina, no más que eso. Él mismo lo reconoce y dice que sigan trabajando en la actualización del texto, que él hizo todo lo que pudo y tuvo su alcance. Él dejó abierto el abanico, lo cual nadie lo hizo, no convenía, y no quisieron hacerlo porque dijeron que si gustó tanto así como estaba, solo que lo que se hizo es actualización del lenguaje y del idioma. Y realmente la última versión de Reina Valera, hagamos 1990 en adelante, por actualizar solo el idioma, ha perdido muchísimo de esos tesoros, y es una pena, porque ha sido una Biblia poética buena, con sus errores y virtudes y aciertos y desaciertos, pero libre para seguir trabajando, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar, hermano Luis? Apuntamos ahora a un texto importantísimo. Acompáñenme, por favor, los que están aquí en el programa. Romanos capítulo 12, versículo 2. El 1 y el 2, pero el 2 es el que nos lleva a este trabajo. Fíjense que dice más o menos así. A ver, dice, voy a arrimarme a la computadora, dice de esta manera: no os conforméis a... Romanos 12, y me perdí del versículo, cambio. Mi hermana Adriana tomó el versículo, cambió. Ahí me volvió un poquito la internet, hermano. Fíjense, la palabra transformados está en el griego, está en el pasivo. Es sean transformados, no transformados como que nosotros pudiéramos. ¿Y qué palabra aparece en el griego? Metamorfo. ¿Recuerdan? Es lo mismo que metamorfosis. ¿Qué significa, hermanos? Cambio. Metamorfosis significa cambiarse. En este caso, ver el tiempo, sino cámbiense. Cambio. Sí, hermano Luis, y está en voz pasiva, eso es lo que tiene el griego. Voz pasiva estaríamos indicando que sean, porque no es un acto que pudiéramos hacer nosotros no podemos transformarnos. Por eso ahí hay una cuestión de gramática ahí en Reina Valera. Falta un artículo ahí, sean transformados, porque está en voz pasiva. Es algo que hacen con nosotros. Y esto es lo que hace el Espíritu. Pero
¿qué van a traducir otras versiones? Vamos a ir al pastor Gamaliel, que nos lee una versión antigua, y después vamos a ver lo que hacen las traducciones dinámicas. Como adelanto, les digo que algunas de ellas dicen, cambien su manera de pensar. A ver, ¿en qué cambia esto, mis hermanos? Cambio. A ver, también yo me perdí en la cita. Romanos, ¿qué, pastor? Cambio. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la palabra en cuestión es la palabra transformaos. Cambio. Reina Valera, antigua versión, la más antigua. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto siempre ha sido muy interesante, pastor. Aquí dice, reformaos. Cambio. Oh, qué interesante, hermano, qué interesante. La versión antigua, mire, no traduce muy bien, lamentablemente debo decirle que no es la palabra que corresponde al griego. ¿Sabe cuál es la palabra en el griego? Es la palabra transformaos. Pero inclusive en la que nos comparte Reina Valera 1960, transformaos, tampoco tomó en cuenta la voz pasiva, que significa sean transformados, no que nosotros podemos transformar a nosotros mismos, porque eso es una obra del Espíritu, es un cambio en la naturaleza, eso es una transformación. ¿Ve? Transformados, así que para nada podría ser renovados, ¿no? No podría ser esta palabra, porque tiene que ver con una obra del Espíritu, transformados, o sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En realidad en el griego dice lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, que es la eudoquía, la buena voluntad de Dios. Así que, ¿qué le parece cómo encontramos la palabra transformaos o sean transformados, que significa que es una obra que solo el Espíritu lleva a cabo y no está en nosotros? ¿Podría estar en nosotros la facultad de transformarnos? Cambio. Oh, por supuesto que no. No, de ahí que viene entonces lo que nuestro pastor Gamaliel dice, las tesis bigmánicas, en relación a que sin ir a este tema del dinamismo o de las traducciones dinámicas, se aplica en el sentido de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, que siempre la he estado citando también. Si el hombre pudiera transformarse, entonces en vano murió Cristo, ¿no? Pastor, de hecho, a ver si no me equivoco en la cita, ¿no dice que somos transformados de fe en fe y de gloria en gloria, como por el Espíritu? No sé si usa la misma expresión, transformados. Ahorita vamos a checarlo, cambio. Totalmente, eso es contextualizar la Escritura. Entonces jamás el apóstol está hablando de que nosotros debemos procurar, y menos en una versión blanda. Mire cómo dice, pierde toda la esencia de lo que el Espíritu hace en nosotros. Mire, dice en la versión lenguaje al día, creo que es, dice, no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar, eso me gustó, y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo grato y lo perfecto. Me gustó. La BTX, por supuesto que eso trabaja con aparato crítico textual, o sea que se fija muy bien en la idea que venía trayendo el apóstol en todo el texto, y no en una palabra literal, no en literalizar o dinamizar. BTX acierta muchísimo, no os adaptéis, y eso me gusta, adaptéis, amoldéis y adaptéis es la idea del griego, no es tomar la forma del mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí respeta el griego, la versión BTX, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, o lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Esa es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable. Pregunta, ¿qué es lo que acepta Dios?
¿A qué le llama Dios perfecto? ¿Cuál es lo aceptable para Dios? Romanos 4 va a decir que si Abraham hubiera hecho algo por cuenta de él, ayudándolo a Dios, no hubiera sido conforme a lo que Dios ya preparó. No le hubiera dado gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo aceptable para Dios? ¿Es que yo procure ser justo o la justicia del Hijo en mí? Ahí está contextualizando toda la idea de la Biblia. Le leo después unas versiones blandas.